Hermanos, sean ustedes bienvenidos a este culto divino. Sean todos ustedes bienvenidos a la casa del Señor, ahora virtualmente. Es un gusto nuevamente este sábado glorioso poder estar con ustedes. Y tú que estás en casa, si puedes, saluda a tu mamá, a tu papá, a tu hermano. Si puedes darles un abrazo, dáselos. Y si tiene que ser de lejos, no importa. Pero dile que sea bienvenido a la casa del Señor. Porque en este momento tu casa, sí, tu casa, se está volviendo la casa del Señor. Sean ustedes, todos ustedes bienvenidos. Y también aquellas personas que por primera vez se conectan, también sean bienvenidos. Porque todos somos bienvenidos a la casa del Señor. Y dice en su palabra que es mejor estar en los atrios que fuera de ellos. Mis hermanos, con gran gozo sean ustedes bienvenidos a la casa del Señor, a este santo día de adoración. Vamos a orar. Querido y amante Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Señor, en este momento tan especial, te invitamos, Padre, a que te quedes con nosotros, que podamos disertar tu palabra, que unjas los labios de tu expositor y que tu expositor se esconda detrás de ti, Padre, para que seas tú el que pueda exponer la palabra. Te pedimos por tu pueblo, Señor, para que lo protejas, para que lo sanes, aquellos que en este momento tienen alguna dificultad, sobre todo si están enfermos de coronavirus. Que en este momento los santos ángeles, Señor, resguarden cada hogar y que vean ejércitos de ángeles reunidos, porque en ese hogar se está adorando al Dios creador. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo ya voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con él estándose vivir. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo Jesús yo me vi.
la iglesia de Gibraltar, hace más o menos 2 años, iniciamos con el proyecto de oración por los hijos pródigos. A través del Ministerio Adventista de la Familia hemos logrado consolidar este proyecto y cada sábado para nosotros es muy importante elevar una oración por cada adulto, cada joven y cada niño que alguna vez estuvo aquí y que hoy no está, pero queremos y rogamos a Dios para que regrese. Hace 3 sábados empecé a dar algunos consejos de cómo nosotros podemos ser de apoyo para los familiares que tienen un pródigo en su hogar. Este es el consejo número 2 o el número 3 me parece, y es el siguiente. Espero que tengan ahí en su libretita un lugar para anotar, porque es muy importante que sepamos cómo dar apoyo emocional y apoyo espiritual a estas personas que están pasando por una situación como esta, de tener un pródigo en su casa. El consejo es: sé un lugar seguro. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, lo primero que debemos de pensar cuando queremos ayudar efectiva y amorosamente a familiares de pródigos es que debemos de convertirnos en un lugar seguro. ¿Qué es un lugar seguro? Nosotros debemos de ser esa clase de personas a la cual vengan a platicarnos sus tristezas, sus preocupaciones, sus temores, y nosotros sepamos ser como un cofre seguro, guardar lo que está pasando con ellos, no estarlo comentando con nadie más de la iglesia. Los que tienen que comentarlo serían ellos, los que están pasando por eso, pero nosotros debemos de ser un lugar seguro donde ellos puedan venir a desahogarse. Ellos necesitan ser amados, necesitan ser afirmados y necesitan que se ore con ellos en un lugar lleno de gracia, donde no va a haber crítica a lo que están haciendo, cómo lo hicieron y cómo piensan hacerlo. Eso no nos corresponde a nosotros. Tenemos que ser el lugar seguro, lleno de amor y de gracia para estas personas. En ocasiones, lo único que necesitan es que los abracemos y si están llorando, que lloremos con ellos. No necesitan escuchar nada más. ¿Saben ustedes que es muy importante pedir sabiduría a Dios para ser un lugar seguro para estas personas? Yo les pido a ustedes que busquen siempre la dirección de Dios antes de abrir la boca para dar un consejo. Si lo único que puede hacer usted es abrazar y llorar con esas personas, hágalo y usted estará haciendo un gran trabajo para ellos. Mientras caminamos a su lado, tenemos nosotros que ir a la palabra de Dios para poder ser consejeros que podamos dar gran ayuda a estas personas. Oremos. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos has contestado nuestras oraciones en este tiempo que llevamos con este proyecto. Hemos visto regresar personas que nos han dicho: gracias al proyecto de los hijos pródigos, estoy de vuelta en esta iglesia, o volví de nuevo a la casa del Señor. Y eso nos llena de mucha alegría, pero sabemos que faltan muchos y seguimos orando por ellos. Danos, Señor, la oportunidad de ser un lugar seguro para las personas, los familiares de los hijos pródigos, que puedan acercarse a nosotros con confianza, sabiendo que no serán criticados y que estaremos realmente preocupados por su situación y nos pondremos en oración por ellos. En este momento muy especial, rogamos por los pródigos, que tu mano poderosa, Señor, los proteja, que tu Espíritu Santo los convenza de pecado y que los traiga de nuevo a este lugar. Si no se encuentran cerca de la ciudad, donde quiera que estén, Señor, provee una persona que les vuelva a hablar de Dios para que ellos recuerden lo que aprendieron en su niñez y regresen, Señor, al hogar. Gracias porque sabemos que eres fiel y que contestas nuestras oraciones.
en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, es el momento especial de adoración, en el cual entregaremos nuestros diezmos y ofrendas. Recordemos que cuando nosotros diezmamos, estamos declarando que nuestro Dios es nuestro creador y sustentador. Pero cuando entregamos también nuestras ofrendas, estamos declarando ante el universo que nuestro Señor Jesucristo no solamente es nuestro Señor, nuestro Salvador, sino nuestro Redentor y nuestro Salvador personal. Los diezmos y las ofrendas, mi hermano, te pedimos que las tengas ahí en tu hogar. Y cuando volvamos a la iglesia puedes entregarlas. Pero si tú no quieres tener ahí tus diezmos, hay un canal en el cual a través de una cuenta puedes depositar solamente tus diezmos. Las ofrendas tenlas en tu hogar. Próximamente se te dirá cómo vamos a entregar esas ofrendas. Los diezmos puedes entregarlos si tú quieres a través de los canales de esa cuenta. Ya han mandado videos y si no los tienes, comunícate con el pastor y él te dirá cuál es la vía correcta. Me gustaría poder leer lo que corresponde para el día de hoy, 11 de abril del 2020, lo que dice con respecto a la visión de para qué serán utilizados nuestros diezmos y ofrendas de 13º sábado. Dice así: Christian Record Service for the Blind, que es un ministerio para los invidentes, celebró su 120 aniversario hace 2 años. Y todo esto comenzó en 1898, cuando un joven llamado Austin Wilson, un joven de 26 años que era ciego, se acercó a la Asociación General con la idea de producir la revista Christian Record Braille. Afortunadamente muchos otros compartieron su visión y se ofrecieron como voluntarios, donaron y trabajaron junto con Austin Wilson para continuar la misión vital de este ministerio sin fines de lucro. El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos proyecta que habrá alrededor de 4 millones de personas con ceguera para el 2050, para el 2050. Y Lancet Global Health predice que los casos aumentarán, fíjate bien, a 115 millones en todo el mundo. Esos son grandes números, amigos, y son difíciles de atender. Después de recibir y leer La muerte derrotada, un folleto reciente publicado en braille por Christian Records, Marilyn, un miembro de Christian Records desde hace más de 30 años, llamó para decir gracias. Con una voz llorosa, explicó lo mucho que el libro significaba para ello, porque había enfrentado y estaba enfrentando recientemente la pérdida de su marido. Un porcentaje de las ofrendas que hoy apoyará el ministerio de Christian Record, hermano, a las personas con ceguera. En cierto modo, estamos manteniendo la visión de Austin Wilson. Y está en nosotros el poder compartir el evangelio con aquellas personas que no pueden ver, pero que se les entregará en su momento una revista en braille. Y por eso también debemos de dar gracias, mis hermanos, porque podemos ver, porque podemos mirar a nuestros seres amados. Porque Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo y con gran voz de mando, con voz de arcángel, con el toque de trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después de eso, nosotros, los que todavía estemos vivos y que hemos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Todos estaremos con el Señor para siempre. Y un día Marilyn volverá a ver a su esposo, y tú y yo volveremos a ver a aquellos seres amados que ahora duermen en el Señor.
Es una oportunidad para que el sueño de Dios a través de Austin Wilson podamos llevar el evangelio a aquellas personas que no pueden ver. Oremos. Señor, queremos pedirte que bendigas los diezmos y las ofrendas, que lo que ha quedado en nuestros bolsillos, Señor, pueda ser multiplicado y bendecido. Y aquellas personas, Señor, que tal vez en su corazón tienen dudas, puedes reconfortarlos y puedan confiar en que tú provees, Señor. Bendice al dador alegre, pero sobre todo, que esa declaración quede registrada en el universo a través del diezmo y la ofrenda, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Creador, sustentador, Redentor y Salvador personal. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Puedo creer sin explicar en un gran poder que ahora vive en mí, su dulce paz y su amor puedo sentir. Cristo murió, mas hoy vive, y con su vida puedo salvo ser. Ahora sé, no cambiaré, yo creo en Dios. Y creo en ti, mi Salvador, el don precioso de amor. Me guía con su mano y junto a él seguro estoy. En cada paso en el camino puedo sentir, está conmigo. Jamás se irá, puedo confiar, yo creo en Dios. Puedo creer en la verdad que cuando sea el fin, Él por mí volverá y vida eterna junto a Él podré gozar. No más dolor, ni más adiós, pues junto al Padre habrá felicidad y por los siglos cantaré. Yo creo en Dios y creo en ti, mi Salvador, el don precioso de amor. Me guía con su mano y junto a él seguro estoy. En cada paso en el camino puedo sentir,
yo creo en Dios. Jamás se irá, puedo confiar, yo creo en Dios. Muy buenos días y feliz sábado tenga cada uno de los niños y las niñas del distrito de Gibraltar. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes esta historia. Seguramente ya la han escuchado ustedes alguna vez, su papá o su mamá se las contó, o sus maestras en los departamentos infantiles. Es una historia muy conocida por todos. Y hoy les traigo una ilustración muy importante. Quiero que vean esto. Este recipiente con agua nos representa a nosotros, a cada ser humano. Por eso aquí le puse yo. Te representa a ti, me representa a mí, representa a tus hermanos, a tus papás, a tus abuelitos, a todos nos representa. Se espera que nuestra vida sea una vida así, limpia, delante de nuestro Dios, porque cada día leemos su palabra, porque cada día oramos y si cometemos errores, entonces pedimos perdón por ellos. Pero ¿qué tal? ¿Qué les parece esto? Aquí traigo una sustancia que va a manchar esta agua y que representa el pecado que entra a nuestras vidas. Resulta que tú puedes estar cometiendo un error hiciste algo que sabes que tus padres no aprobarían y entonces mientes y entonces tu vida ya no es igual de limpia como se esperaba que fuera. Puede ser que alguno de tus amigos te diga, mira, vamos a ir a tal lugar, pero no le digas nada a tus papás. Y entonces tú te quedas callado y te vas y no le dices nada a tus papás. Entonces estás manchando tu vida. Puede ser que tus padres también te digan, tienes que ayudarme con esto y con lo otro, y tú le dices a tu hermanito, ¿sabes qué? Yo no tengo ganas de hacer nada, pero te voy a pagar si tú lo haces. Y cuando viene papá y mamá y te preguntan, ¿hiciste lo que te pedí? Tú le dices, sí, sí lo hice yo, pero también estás diciendo mentiras o estás traicionando la confianza de tus padres. La historia de hoy es la historia de Pedro. Sí, Pedro el apóstol, el que fue seguidor de Jesús, el que lo conoció y caminó con él durante 3 años. La parte de la historia de la vida de Pedro que les voy a platicar es cuando Jesús es arrestado. Cuando a Jesús lo arrestan, lo llevan a un lugar en donde lo están juzgando. Pedro, que había huido en el momento en que Jesús fue arrestado, junto con todos los demás apóstoles, había huido, salió corriendo porque tuvieron miedo del ejército romano. Y entonces él, después de que pasó un tiempo, investigó en dónde estaba Jesús, en dónde lo estaban juzgando, y él se acercó a ese lugar, queriéndose hacer pasar como que nada más iba por ahí de paseo y había visto la gente esperando a ver qué decían los jueces sobre el caso de Jesús. Él se metió al atrio de ese lugar, al patio. Y entonces, en esa época estaba haciendo un poco de frío, así que la gente estaba alrededor de las fogatas y él se paró junto a un grupo de personas a calentar sus manos mientras estaban en la fogata. Él se calentaba las manos y escuchaba qué era lo que estaban diciendo todas estas personas. De repente escucha que le dicen, oye, tú eres uno de esos seguidores de Jesús, ¿verdad? Sí, tú eres uno de esos seguidores de Jesús, casi lo puedo asegurar, le dijeron. Y él dice, no, yo no conozco a ese Jesús, no lo conozco. Y entonces escuchó el sonido de un gallo, el canto del gallo, y resulta que vino a su memoria algo que había dicho Jesús,
qué iba a pasar con él, pero lo dejó pasar. Y entonces, para que no lo siguieran mirando, salió un ratito del patio y después de algunos minutos regresó y se fue a otro grupo de personas que estaban en otra fogata. Y así empezó otra vez a calentar sus manos junto a ellos. De repente una de las mujeres que estaba ahí le dice: oye, tú te pareces mucho a uno que yo vi caminando con Jesús cuando él enseñaba a la gente. Sí, tú eres uno de esos. Y entonces él, para no parecer un seguidor de Jesús, dijo una maldición, dijo una grosería y dijo: claro que yo no soy del grupo de esos que seguían a Jesús. Y se fue caminando hacia otra fogata y ahí empezó otra vez a escuchar, a ver qué cosa decían acerca del juicio de Jesús, cuando otra persona de la fogata anterior lo va siguiendo y le dice: estoy segurísima, caminas como los seguidores de Jesús, te mueves como los seguidores de Jesús, hablas como los seguidores de Jesús, tú estabas con Jesús, yo te recuerdo muy bien. El gallo volvió a cantar y en ese momento, mientras el gallo cantaba, él estaba diciendo: maldita sea que no entienden que yo no soy seguidor de Jesús. Mientras él decía eso, el gallo estaba cantando y entonces vino a su memoria lo que Jesús le había dicho: esta misma noche, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y él le había prometido ese día a Jesús: nunca te voy a negar, querido Jesús, jamás te voy a negar. Y acababa de hacer precisamente lo que había dicho que no iba a hacer. Ese día Pedro estaba muy, muy sorprendido de cómo Jesús sabía lo que él iba a hacer, cómo lo iba a negar. En ese preciso momento estaba saliendo Jesús del lugar donde lo estaban juzgando, pasando por un balcón, y entonces la mirada de Pedro se encontró con la mirada de Jesús. ¿Qué creen ustedes que vio Pedro en la mirada de Jesús? ¿Una persona enojada porque lo vio cuando lo estaba negando? No, no fue así. Vio una mirada de misericordia, vio una mirada de: Pedro, te dije que lo ibas a hacer, pero te perdono. Él no pudo soportar más esta situación y aunque era un hombre adulto, salió corriendo del lugar y buscó un lugar donde pudiera estar solo. La palabra de Dios dice que Pedro lloró amargamente porque había traicionado a su maestro. ¿Tú has llorado alguna vez amargamente porque traicionaste a alguien, porque le mentiste a tus padres, porque robaste? ¿Has llorado amargamente por tu pecado? A veces no llegamos a comprender lo terrible que es el pecado. Así como la introducción que les di acerca de los niños que a veces hacen cosas y piensan que nadie los ve y empiezan a manchar su vida, pues Pedro hizo ese día lo mismo, manchó su vida. Había caminado con Jesús durante 3 años, conocía perfectamente a Jesús. Jesús le había dicho lo que iba a hacer, tal vez para que no lo hiciera. Pero a él se le olvidó todo y ese día había dejado su vida como está el agua ahora, totalmente manchada por el pecado. Pero conocía bien a Jesús y mientras lloraba pedía perdón por sus pecados. Y entonces sucedió algo maravilloso en su vida. Él, que conocía bien a Jesús, sabía que solamente tenía que sentirse mal por su pecado, pedir perdón por él, y de inmediato Jesús respondía de una manera maravillosa. Este líquido que traigo aquí representa el perdón de Jesús. Cuando tú pides perdón a tus padres por haberles mentido, cuando pides perdón
por haber hecho cualquier otra cosa que tú sabes que es incorrecta, que es un antivalor, tú pides perdón a Jesús, pides perdón a tus padres primero, y luego vas y pides perdón a Jesús, sucede algo maravilloso en tu vida. Tú no lo ves, pero esta es la realidad de lo que sucede. Miren ustedes lo que va a pasar. El perdón de Jesús limpia tu vida, así como este líquido ha dejado limpio es el agua que habíamos ensuciado con los pecados. Así que quiero que recuerden algo, que si tú vas a Jesús, te va a perdonar y tu vida va a volver a ser limpia como este líquido. Ha quedado limpio nuevamente. Así va a ser tu vida otra vez. Así va a ser la vida de tus padres, de tus abuelos, de tus conocidos, que se acercan a Dios sintiéndose mal por lo que han hecho y piden perdón. No vuelvas a manchar tu vida. Pero en el correr del tiempo, puede suceder que vuelvas a manchar tu vida con un pecado. Corre de inmediato a Jesús, arrepiéntate y Jesús va a volver a dejar tu vida así. ¿Saben? Pedro no volvió a ser el mismo después de esa noche. Después de esa noche, él se convirtió en un predicador poderoso de la palabra de Dios, porque se sintió limpio y perdonado y no podía pagarle a su maestro de ninguna otra manera más que sirviéndole con fidelidad. Pedro nunca más volvió a ser impaciente. Pedro nunca más volvió a decir una maldición. Pedro siempre se puso ante las personas y habló de Jesús para que conocieran el gran amor de Dios. Miren lo que dice la Biblia acerca del perdón de los pecados. En el Salmo 103 y en el versículo 3 dice de la siguiente manera: Él es quien perdona todas mis maldades. Él es el que perdona tus maldades, las de tus padres, mis maldades, todas esas maldades son perdonadas. ¿Y qué pasa cuando son perdonadas las maldades? En Isaías 1:18 dice: Venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, así de oscuras como se veía el agua hace un momento, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios quiere que nosotros todos los días estemos limpios. ¿Cómo podemos lograr eso? Cada noche, antes de irte a dormir, haz memoria de cómo fue tu día. Si encuentras que hiciste algo incorrecto, pídele perdón a Jesús y Él te dará una vida limpia para que tú puedas ser feliz. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro querido Padre, porque dejaste el recurso del perdón. Sin el perdón, nosotros no podríamos tener paz ni tener felicidad. Ayúdanos, Señor, nuestro querido Jesús, ayúdanos a caminar en integridad y tener la vida que llevó Pedro después de ser perdonado por ti. Ayúdanos a no traicionar a nuestra familia, ayúdanos a no traicionarte a ti. Y también, Señor, al sentirnos limpios y perdonados, ayúdanos a predicar la palabra de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Feliz sábado, hermanos, allá en su hogar. Nuevamente estamos entrando a través de los medios de comunicación y felices de poder transmitir este mensaje que sea para honra y gloria de Dios y también para todos ustedes. Y felicitarles porque están siguiendo las reglas, quédate en casa. Nosotros solamente venimos aquí 3 o 4 personas para grabar y lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. El mensaje para hoy lleva por título La dinámica del perdón. ¿Cuál es la dinámica del perdón?
Y en la historia que se contó en el rincón infantil también se habló del perdón. Creo que será un momento muy grato una vez más escuchar este mensaje. Quiero invitarles antes de abrir la palabra del Señor para tener una oración. Ahí en sus hogares, cierren sus ojos, oremos. Querido y amante Padre, gracias por este hermoso sábado que nos regalas. Estamos en las casas como una iglesia congregados para darte honra y gloria, para agradecerte por tus cuidados, tus bondades y para suplicarte que seas con todos aquellos que sufren en este momento, que seas el consuelo y la fortaleza para aquellos que han perdido algún ser querido en medio de esta gran crisis que el mundo está viviendo. Gracias, Señor, porque sabemos que tu Santo Espíritu estará con nosotros al meditar en tu palabra. Bendice a todos aquellos que nos siguen por internet, que también ellos reciban tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. La dinámica del perdón. Quiero iniciar con un pasaje en las Sagradas Escrituras que va a colocar el marco del estudio en esta ocasión. Está en el libro de Jeremías, el capítulo 31, los versos 31 al 33. Abran en sus hogares las Sagradas Escrituras. Recuerden una vez más lo que he dicho, hay poder en abrir la Biblia y conocer allí cuál es la voluntad de Dios. Dinámica del perdón. Dice la palabra del Señor: vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré a Dios, seré Dios a ellos y ellos serán mi pueblo. El Señor dice que Él quiere colocar en nosotros un nuevo corazón, un corazón transformado. Y mientras avancemos en el tema, nos vamos a dar cuenta cómo es la dinámica del perdón en la mente de Dios, porque Él está dispuesto a perdonar. Mientras avanzamos, vamos a ver un modelo importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que el modelo podemos encontrarlo cuando Él enseñó a sus discípulos a orar. Vamos a ver este modelo del perdón en el Padre Nuestro. En Mateo capítulo 6 y verso 12, Jesús está enseñando a sus discípulos a orar y es allí donde habla acerca del perdón. Mateo capítulo 6 y el verso número 12. Dice así: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este pasaje dice que el que ama, perdona, pero también nos lleva a la siguiente reflexión: si no puedes perdonar, es porque no amas. Vamos a ver a nuestro Dios entonces cómo opera en Él el asunto del perdón. Y Él nos está diciendo que si hemos aprendido a amar, entonces nuestro corazón está dispuesto a perdonar. Saben, Dios se complace en perdonar. Al Señor le gusta perdonar cuando nosotros le pedimos perdón. Isaías capítulo 43, verso 18 al 25, enfatiza cómo es la manera como Dios
está dispuesto a perdonar. Isaías 43, 18 al 25. Abran sus Biblias. Vamos a leer el verso 18 primeramente. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Y el verso 25. Yo soy quien borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El Señor está hablándonos que Él está dispuesto a borrar nuestras rebeliones, y dice que lo hace por amor a sí mismo. Es interesante esta escritura, porque en primer lugar vemos que Dios se ama a sí mismo. Lo hemos encontrado a través de todas las historias de la Biblia, donde nos habla de su gran amor, pero Él dice que Él se ama a sí mismo. Nosotros también debemos amarle a Él en la manera que nosotros también estemos amándonos de una manera correcta, valorándonos de una manera correcta, y así también poder amar a nuestros prójimos. Y el Señor dice: yo borro todas tus rebeliones y no me acordaré de tus pecados. Qué hermoso saber que cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, Él dice que los borre. Él no recuerda nuestros pecados. Tengo una pregunta, o nos hacemos una pregunta: ¿realmente Dios puede olvidar nuestros pecados? La respuesta que quiero compartir contigo es que no los puede olvidar. ¿Por qué digo esto? Porque la mente de Dios es perfecta, porque Él recuerda todo. Increíble, pero sí es. Desde el primer pecado que Adán y Eva cometieron, y a través de todas las personas, de todas las generaciones, de miles y millones de personas que han vivido hasta hoy, la mente de Dios es perfecta, tiene un registro perfecto, y Él conoce todo lo que hemos hecho mal hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, su mente es perfecta. Y entonces, cuando leemos este pasaje que Él dice: no se acordará de nuestros pecados, quiero decirles algo. Esa es una decisión de Dios. Es una decisión basada en el amor. Porque el texto anterior que leímos dice que no es bueno que nosotros nos acordemos de nuestras cosas pasadas, porque traer a la memoria las cosas pasadas nos hacen infelices. Recordamos lo malo que hicimos. Imagínense una persona que tiene 30 años o 40 o 50 años de edad. Si él no ha pedido perdón por sus pecados, hay un registro en su mente, y aunque pida perdón, el registro va a estar allí, porque la mente es incapaz de olvidar el pasado. Igual la mente de Dios, que es perfecta. Pero saben, Dios toma una decisión. ¿Y cuál es la decisión que Él toma por amor a nosotros? Él decide no traer al presente los pecados del pasado. Es una decisión de Dios. Y en este mediodía del culto, quiero decirte que ese Dios que está dispuesto a perdonar, ese Dios te está hablando en esta hora. Es un tiempo importante en que vivimos, de buscar a Dios con todo nuestro corazón. La palabra de Dios dice: todos hemos pecado, todos nos alejamos de Dios, no hay justo, ni aún uno. Por lo tanto, el mensaje es para todos nosotros. Pues el Señor nos está diciendo aquí: yo me voy a olvidar de tus pecados. ¿No es un momento feliz para agradecerle a Dios que Él está dispuesto a hacer de nosotros una nueva persona, una nueva vida, como si nunca hubiéramos pecado? Vayamos avanzando entonces en la dinámica del perdón, cómo Dios está actuando.
En esta oración modelo que hablamos del Padre Nuestro, el Señor presenta el pasaje de Mateo 6:12, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Recuerden, el que ama, perdona. Pero si no podemos perdonar, es porque no amamos. En Mateo 18:15 al 22 se nos presenta una escena muy interesante en la vida del apóstol San Pedro. Mateo 18:15 al 22, donde vamos a centrarnos un momento y ver cómo opera en él la dinámica que el Señor, la dinámica del perdón que el Señor hoy quiere enseñarnos. Mateo 18:15 al 22. Miren lo que dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Yo pienso que el apóstol Pedro no era muy malo para las matemáticas, porque era un pescador que tenía que sacar cuentas de lo que invertía y lo que ganaba. Y él rápidamente contestó que el perdón que él debía ofrecer era hasta 7 veces solamente. ¿Por qué? Porque en el pensamiento judío, el judío estaba dispuesto a perdonar solo una vez. Pero si era muy exigente el caso, estaba dispuesto a perdonar hasta 2 veces. Pero una tercera vez no lo permitía. Y no lo permitía porque decía, si yo lo perdono una tercera vez, este se va a aprovechar y me va a seguir ofendiendo. Ese era el pensamiento judío. Y cuando Pedro da la respuesta hasta 7 veces, él como que estaba diciendo, yo voy más allá de los judíos, así que mi Señor, yo estoy dispuesto a perdonar 7 veces. Pero cuando escucha que Jesús le menciona hasta 70 veces 7, empezó a hacer cuentas, empezó a hacer números, y entonces encontró que había que perdonar 490 veces si alguien le ofendía. Pero amigos y hermanos, el perdón de los pecados no es algo matemático. Si ustedes se dan cuenta, aquí está involucrado el número 7. Y el número 7, según los comentaristas bíblicos, dicen que el número 7 significa perfección. Por lo tanto, el perdón debe ser un perdón total, debe ser un perdón completo, debe ser un perdón que no ocurre a las matemáticas, debe ser un perdón que va en el nombre de Dios y por amor al prójimo está dispuesto a perdonar. Jesús, nuestro amante Salvador, no solamente nos perdona 7 veces, no solamente nos perdona 490 veces. Haz cuenta en este momento. Como dije anteriormente, ¿cuántos años tienes de vida? Haz cuenta, haz cuenta. Imagínese el que tiene 50 años de vida. Si hiciera cuentas,
¿cuántas veces ha ofendido a su Señor? No te alcanzaría la libreta, quizás ni la matemática. ¿Por qué? Porque encontrarías que a lo mejor 1,000, 2,000, no sé, 1,000,000 de veces, no lo sé, pero es cierto que hemos ofendido al Señor muchas veces. Y el Señor nos está diciendo a nosotros que si nosotros le ofendemos tantas veces, Él está dispuesto a perdonarnos. Únicamente pide que tú le pidas perdón y en el nombre de Jesucristo te apartes del mal para no cometer ese mismo error. Ahora, hay una parábola que Jesús nos enseña y nos dice que si vemos esa parábola detenidamente, encontraremos cómo es que en la mente de Dios está operando el perdón. Mateo, el capítulo 18, versos 23 al 35. Estamos allí, ahora vamos a estudiar del verso 23 al 35. Voy a resumir este pasaje. Es la parábola del siervo que no quiso perdonar. Dice la Biblia, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Quién crees que es ese rey? Bueno, ese rey en esta parábola era un amo que hizo un viaje lejano, pero dejó responsabilidades a sus siervos y un día vino e hizo cuentas. Si lo vemos en la aplicación de esta enseñanza, el rey que se fue lejos después de su muerte es nuestro Señor Jesucristo. Pero muy pronto va a venir a hacer ¿qué? Cuentas. ¿Qué cuentas le entregarás a ese rey que está pronto a venir? ¿Te has puesto a pensar en eso? Queremos que Él venga y Él va a venir, pero es importante que estemos a cuentas con Él. Y entonces la historia de esta parábola une otros pensamientos importantes. Dice, cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor, ¿saben qué ordenó? Venderlo, dice la Biblia. Y que debía vender a su mujer, a sus hijos, y vender todo lo que tenía para que pudiera pagar la deuda. Entonces, aquel siervo, postrado, le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó, le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y agarrándolo, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Esta parábola es muy interesante. Nos presenta que un día tendremos que dar cuentas. Pero lo aplica primero en el terreno de nosotros y de los pecadores. Miren, hagamos cuentas. ¿Qué está ocurriendo aquí? En primer lugar, podemos decir que un talento equivalía a 6,000 denarios. Este hombre, el segundo a quien lo quieren ahorcar porque solamente debe 100 denarios, era muy poco, comparado con el otro que debía 10,000 talentos. Haciendo cuenta diríamos que un denario equivalía a 100 días de trabajo. Entonces, a quien el dueño le perdona la deuda, si hiciéramos cuenta, ¿saben cuánto le debería? 60 millones de denarios. ¿Cuánto? 60 millones de denarios, o sea, 60 millones de días de trabajo. Comparen la deuda. Uno le debe 100 días de trabajo y el otro debe 60 millones de trabajo. ¿Qué quiere enseñar esta parábola? Quiere enseñar que la deuda es imposible pagarla.
El que debía 60 millones le era imposible pagarla. Y el que solo debía 100 denarios le era imposible pagarla porque no tenía con qué pagarla. Esto enseña en la parábola, que todos nosotros tenemos una deuda. Y no hay deuda pequeña ni deuda grande. Nuestra deuda es grandísima ante la presencia del Señor. Pero esta parábola nos dice que el rey perdonó al que le debía tanta cantidad como 60 millones de días de trabajo. Imagínate que alguien te perdonara a ti 60 millones de pesos, así nada más porque sí. ¿Cómo te sentirías? En medio de esta crisis económica dirías, oye, gracias porque has hecho eso conmigo. Pero dice que aquel hombre, después de haber sido perdonado, buscó a su consiervo y lo estaba ahorcando para que le pagara una pequeña diferencia. La historia termina diciendo que el rey se enteró de este maltrato que este hombre que le había perdonado una deuda tan grande estaba haciendo mal con su consiervo. ¿Y cómo termina la historia? Verso 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué pasó? ¿Saben lo que pasa? Que cuando sí existe la deuda y nosotros no perdonamos a nuestros prójimos, aunque Dios te haya perdonado la deuda pasada, cuando tú no perdonas a tu prójimo, ¿saben qué sucede? Se reactiva la deuda. O sea que esos 60 millones que te perdonaron, si tú no puedes perdonar a otro que es menos su deuda, en la mente de Dios que decidió olvidar tu deuda, pero tú no estás dispuesto a perdonar, se reactiva como si nunca te hubiera perdonado. Esto es tremendo, esto es tremendo. Porque podemos estar viviendo con una deuda del pasado pensando que ya quedó perdonada, pero si no estamos dispuestos a perdonar a nuestro prójimo, esa deuda se reactiva y se vuelve a reactivar cada vez que nosotros no estamos dispuestos a perdonar. Ahora, quiero decirte algo. El perdón de Dios es ilimitado. Ilimitado. ¿Y por qué es ilimitado? Porque la Biblia dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Un texto que es muy inspirador está en Isaías 53, 1 al 6. Vamos a abrirlo. Isaías 53, 1 al 6. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor le veremos más sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Y el verso 5, resumiendo, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, para darnos la paz, y cayó sobre él el castigo. ¿Por qué es que Dios está dispuesto a perdonarnos? Bueno, porque Él sí tuvo que pagar la deuda. Cuando tú entregas tu corazón a Cristo, Dios te perdona, no directamente, te perdona porque hay entre el Padre y cada uno de los pecadores un intermediario, alguien que está en medio, y ese que está en medio es Cristo Jesús. Por amor a su Hijo nos perdona, pero también porque nos ama. ¿Qué genera el perdón? El perdón genera alegría, el perdón genera gozo. Creo que la primera persona que se beneficia
con el perdón es aquella persona que está dispuesta a perdonar. ¿Han visto ustedes los botes llenos de basura? Así es la mente de una persona cuando no perdona. Se va llenando de amargura, se va llenando de dolor, se va llenando de odio, se va llenando de tristeza. Y ese bote se va llenando de basura, así es la mente. Y está rebosando, no puede ser feliz. Pero imagínense, cuando de pronto el Señor nos perdona, ya ni siquiera hay bote de basura. Ahora estamos limpios, transparentes, porque el Señor nos ha perdonado. Y eso es el gozo del perdón. Podemos ser felices en medio de este mundo si aceptamos el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Así que recuerden, el perdón genera perdón. Pero el perdón también crea un compromiso. Un compromiso que es difícil creer que suceda, como aquel hombre que trató mal a su consiervo. Dice que lo pusieron en un lugar donde están todos aquellos que van a morir eternamente porque no estuvieron dispuestos a perdonar. El perdón no depende de la actitud de la otra persona. A veces perdonamos solamente al que es nuestro amigo, al que nos trae un regalo en el día de nuestro cumpleaños, al que no nos dice ninguna palabra hiriente aparentemente, y entonces a veces estamos más dispuestos a perdonar a esa persona. Pero no estamos dispuestos a perdonar a aquellos que según nosotros nos ha hecho mucho mal, nos ha hecho mucho daño. Aprendamos a perdonar y aprendamos a recibir el perdón. Si alguno de ustedes ha pasado por alguna experiencia amarga, por ejemplo, como cuando alguien llega a su casa y encuentra a un adulto abusando de un niño, qué tragedia más grande. ¿Cómo alguien puede perdonar a otra persona que ha abusado de su hijo? Esto es muy difícil. Imagínense cómo batalla una persona para perdonar algo así. Pero quiero comentarles una ilustración de alguien que yo conocí en una cárcel de Papantla, Veracruz. Estaba dando una serie de estudios en esa ciudad cuando recibí una nota de un preso que estaba en la cárcel de Papantla. En esa nota decía: pastor, puede venir, mandó su nombre. Fui acompañado con otras personas a la cárcel, nos permitieron entrar y ahí me encontré con Juan. Juan había conocido ahora el mensaje, la palabra de Dios, tenía la Biblia en sus manos y había estado estudiando, pero tenía un conflicto en su mente. Juan había asesinado a su esposa y a sus 2 hijas, estando en un éxtasis por el consumo de drogas. Y la gran interrogante que él tenía es: ¿será que Dios me puede perdonar este acto tan cruel que cometí? La Biblia dice que si nuestros pecados fueren muy grandes, el Señor está dispuesto a perdonar. Yo le dije: Juan, Dios está dispuesto a perdonarte. Me preguntó: ¿y qué va a pasar con mi esposa y con mis hijos? Mis hijas, no lo sé, pero Dios tendrá algún plan en medio de todo esto. Ese día, un sábado después, Juan entregó su vida a Cristo, se bautizó, y recuerdo que me dijo: pastor, yo no quiero salir de aquí. Le dije: ¿por qué no quieres salir? Pastor, aquí, aunque estoy rodeado por estas paredes de la cárcel, estoy libre en Cristo Jesús. El Señor me ha perdonado. Experiencias como estas, sin duda alguna, se repiten una y otra vez. Recuerden, Dios es el Dios que perdona todas nuestras iniquidades. Él es la fuente del perdón. Por eso en 1 de Juan capítulo 4, versos 7 al 11 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Y Dios dio a su Hijo amado para rescatarnos de nuestros pecados. Yo recuerdo un cantito que aprendí de niño y voy a cantárselo, no soy muy entonado, que dice así: Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, San Juan lo repite. Dios es amor, la Biblia lo dice. En el capítulo 4, versículo 8 y primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8 y primera de Juan. Hermanos, Dios no llegó a ser amor porque nosotros pecamos. La naturaleza de Dios es amor. Él es amor. Y ese amor lo comparte con nosotros. Es muy difícil nosotros perdonar por nosotros mismos. Llegaremos a perdonar cuando el Espíritu Santo ponga ese fruto en nosotros, el fruto del Espíritu Santo. Y entonces podremos perdonar. Quizás en este momento, mientras escuchas este mensaje, pasan por tu mente muchas cosas de personas que te han ofendido o cualquier otro tipo de problema. Y tú quizás alguna vez dijiste: yo a ese nunca lo voy a perdonar. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder perdonar. La palabra de Dios termina, y quiero terminar con esta corta ilustración. Una vez más, volviendo al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, el capítulo 11, hay un registro interesante de todos aquellos que por fe vieron la tierra prometida y por fe estaban seguros que estarían en la tierra prometida. Quizás puede este ser tu caso. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es que estos hombres tuvieron la fe y la esperanza y la seguridad que un día, cuando este mundo termine, estarían en la patria celestial? ¿Cómo? Si vemos ahí a Moisés dice la Biblia que va a estar en el reino de los cielos. Es más, Moisés ya está en el cielo, dice la Escritura. Pero ¿cómo es que él llegó allá? Si pecó contra Dios. En lugar de hablarle a la roca, golpeó la roca, un gran pecado, porque la roca representaba a Jesucristo. Y vamos a ver a Abraham en ese libro de Hebreos capítulo 11, que también va a llegar al cielo. ¿Y cómo es que llegó al cielo Abraham? Abraham llegó al cielo, va a llegar al cielo. ¿Por qué? Porque él confesó sus pecados y se apartó, y entonces va a estar allá. Termino diciéndole de Rahab, la ramera, la mujer pecadora. Esta mujer ni siquiera conocía a Dios. Tuvo muy poco contacto con aquellos que iban a destruir su ciudad, pero ella, en lo poco que conoció, tuvo temor y al final llegó a amar a ese Dios tan poderoso. Si un día le preguntaran a Dios: Señor, ¿por qué es que estas personas que hicieron cosas malas van a estar en el reino de los cielos? ¿Y sabes cómo va a ser la respuesta de Dios? ¿Hicieron cosas malas? No me acuerdo. ¿Cómo no? David pecó, Moisés pecó, Abraham pecó, Sansón pecó, Rahab pecó. Y Dios les dirá: ¿pecaron? No me acuerdo. ¿Por qué es que Dios dice que no se acuerda? Porque Él decide no acordarse. Porque ellos se arrepintieron y se apartaron del mal. En este momento yo quiero decirte que el Señor quiere olvidarse de tu pasado. Y te llama para que entregues tu corazón a Él, para que le pidas perdón por todo tu pasado y que Él ponga su Santo Espíritu para que estés dispuesto a perdonar a aquellos que te han ofendido. Dios es un Dios de amor. Que el cielo pueda aceptar tu decisión de pedir perdón, apartarte de tus pecados y hoy estar ante su presencia como si nunca hubieras pecado. Que Dios te bendiga tu decisión. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por la vida extraordinaria de nuestro amado Jesús, que vino, murió por nosotros y en Él fueron depositados todos nuestros pecados. No tenemos por qué seguir con esta carga, Señor.
tú estás dispuesto a limpiarnos de toda maldad y a darnos un nuevo corazón. Que este día, al aceptarte como nuestro Salvador, seamos limpios y aparezcamos y comparezcamos delante de ti como si nunca hubiéramos pecado. Gracias, Señor. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en él